se cuiden. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y nos gusta muchísimo hablar de nuestro sistema sanitario, de la realidad de la salud de nuestro país. Y hemos en reiteradas oportunidades hablado y puesto en el tapete la preocupación que tenemos y que existe en el sector, especialmente por la crisis que atraviesa la salud en nuestro país. Como ciudadanos, como pacientes, todos somos responsables de sacar adelante el sistema, de aprender cómo hacerlo y de entender que la salud es un derecho, pero que también hay que hacerlo sustentable, posible y con igualdad de posibilidades para todos. De esto vamos a hablar hoy en esta emisión de Salud en todas las políticas, de un tema que posiblemente no esté en la agenda mediática, en la de todos los días. Corremos detrás de otros temas que son en apariencia más urgentes. Pero el tema es que la salud es muy importante y uno la valora cuando no la tiene o cuando necesita el sistema sanitario. Y nuestra preocupación y nuestra ocupación es eso, es cuidarlo, es prevenirlo, es salir al rescate cuando hay cuestiones que tienen que modificarse o mejorarse para que sea sustentable en el tiempo y accesible para todos. Hablamos con la gente en la calle de este tema, a ver qué piensan. Y la salud, que es muy importante, no se le da, no tiene un lugar de importancia, tanto la salud como la educación, que creo que son dos pilares. El sistema de salud de siempre en la Argentina ha tenido problemas que se han ido agudizando con el tiempo. Dentro de lo mal que se estamos bastante bien a comparación de otros países. Y el sistema de salud hoy, la verdad, está complicado. Estamos en un momento de crisis como en un montón de otras cosas del país. Falta de insumos a la hora de trabajar. Hay mucha gente que saca plata de su bolsillo para comprar cosas para el hospital. La guardia de emergencias es como que hay veces que hay espera de hasta 10, 12 horas para ser atendido. Y en cuanto al sistema de salud, por ahí es mucho, bueno, en el caso de San Luis, por ejemplo, se van muchas estructuras, edificios, pero falta recursos humanos. Alguna vez un profesor me dijo, las demandas son infinitas y los recursos son finitos. Y todos los que estamos en el sistema hace mucho tiempo sabemos que él dijo una gran verdad. Esto es así. Posiblemente una de las definiciones más claras, ¿no? La de la última ciudadana que daba su opinión respecto a la finitud de los recursos y a la infinitud de los requerimientos y de la salud para todos. Vamos a hablar de eso y vamos a saludar a dos personas que son para nosotros referentes y ya han sido invitados a nuestro programa y nos acompañan. Hugo Magonza, él es el presidente de ACAMIC y es el director general de CEMIC, y Mariano Ramírez Olivero, gerente general de OSMITA. A los dos, muchas gracias por estar. Mariano, Hugo. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, nuevamente. Nuevamente, es muy lindo poder conversar con ustedes. No queremos ser recurrente en el concepto, pero lo que intentamos es instalar este tema en agenda y reconocer a un sistema de salud con grandes profesionales, con mucha gente trabajando, con mucha voluntad y vocación, que tiene distintas maneras, que está fragmentado, pero que está en crisis y que requiere de todos nosotros, empezando por el propio Estado, para poder ser rescatado, reformulado y tal vez reorganizado en algunas cuestiones, ¿no? Porque parece una frase hecha, pero realmente tenemos que volver a hablar y seguiremos hablando de esto hasta tanto la situación sea más alentadora, ¿no? Por lo menos se encamine. Me pareció muy interesante la encuesta porque la gente, la verdad, en cada una de las entrevistas que se hicieron, dio una visión bastante acertada de lo que pasa con el sistema de salud. Alguno dijo, bueno, la realidad no tenemos un sistema tan malo en otros lugares, la realidad que es tan peor, y es cierto, el sistema de salud en la Argentina, para aquellos que pueden acceder, es muy bueno. El problema está en los que no acceden. Claro. Y siempre hay diferencias en calidad, uno no puede generalizar. Yo creo que la República Argentina tiene un sistema de salud para los que tienen acceso, la seguridad social, el sector privado de salud, y los hospitales, en algunos casos muy buenos, esa gente tiene una protección muy alta. Y después están los que están fuera del sistema. Claro. Y esa gente no accede. Y el otro que me pareció extraordinario es alguien que diga, bueno, el sistema de salud nadie le preocupa, no está en la agenda de nadie. Es verdad, pero tampoco está en la agenda de la sociedad. Es cierto. Cuando uno hace una encuesta, le preguntan a la gente sus preocupaciones,
la salud está por encima del número 10 del ranking en las preocupaciones. Y dijeron salud y educación, que van de la mano ambas. Absolutamente. Es más, no sé cuál es la que va primero. Creo que sí, educación me parece, ¿no? Empezamos por ahí. Sí. Pero yo diría que van juntitas, que van sumamente juntas. Mariano. Sí, yo creo que van muy de la mano porque desde el punto de vista, cuando uno sobre todo ve a los nenes en el colegio, cuando uno trabaja con la educación de los nenes, creo que hay a largo plazo muchas cosas del sistema de salud que se solucionarían. Tal cual. Desde el punto de vista de hábitos saludables, desde cuestión de educación, de cuestiones de prevención. Creo que hay un montón de cuestiones en las cuales hoy trabajamos prevención, pero como corriendo de atrás el tema. Si comenzamos por los más chiquitos, en el ejemplo que te pongo de la educación o del ejercicio físico, sí. Hay grandes estudios que hablan de la obesidad infantil, tal cual. La alimentación mala que tienen los chicos en el colegio. Creo que un pilar fundamental de cualquier sistema de salud, más allá del que tiene hoy la Argentina, es la prevención, pero la prevención de verdad. Claro, la prevención que educa. Y te aseguro, Mariano, Hugo, que es realmente sustantivo, es esencial. Yo soy mamá de un nene de 7 años y esto que Mariano menciona, la educación en el colegio, plantada sobre hábitos de alimentación saludable, sobre ejercicio físico, sobre cuidado del planeta, sobre el criterio de lo reciclable y lo que no es reciclable y demás, los va construyendo de una manera distinta. Ya crecen formados de otra manera. Y realmente eso definitivamente es un cambio en la calidad de vida y en consecuencia en el impacto en un sistema de salud, ¿no? Sobre todo lo que se puede prevenir. Bueno, hoy nuestros hijos claramente están más preparados que nosotros y nos impulsan a nosotros a tener un cuidado del medio ambiente y tener un cuidado de nuestro cuerpo. Seguro. En una alimentación mucho más... Lo toman como una cuestión de respeto. Sí. Cómo lo alimentamos, cómo lo cuidamos, cómo lo tratamos. Tránsito, otra de las cuestiones que también están marcando a los chicos, todo lo que tiene que ver con la educación vial, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque el primer responsable de su salud es el propio individuo. Y en ese caso, si no está educado para saber qué es lo que tiene que exigirle al sistema de salud o exigirle a la sociedad en su conjunto organizada, que es el Estado, él no está cumpliendo, no tiene las herramientas mínimas para poder exigir. Claro. Y ahí empezamos a tener uno de los problemas más grandes, ¿no? Que es las inequidades que hay dentro del propio sistema. El sistema de la cobertura médica de la seguridad social, el sistema privado, en general la gente tiene mayor información, formación, y tiene una capacidad que está generada por su educación para exigir. Y los que son más vulnerables no la tienen, porque en realidad casi no saben cuáles son sus derechos. Es muy difícil que alguien pueda decir, me están exigiendo cosas que yo no sé que no puedo cumplir, pero no las puedo cumplir porque hay un nivel nunca de estoy formado. resignación tal vez mayor, ¿no? Sí. Lamentablemente, como que eso también marca la desigualdad finalmente, ¿no? Claro. Mariano, también hablaban de los recursos en la encuesta que hicimos, de la finitud que tienen los recursos, y tenemos que hablar del sistema y de lo que hace que sea sustentable o no, del financiamiento, que es un tema que preocupa mucho al sector. Absolutamente. Encima es un tema que surgió en el último Congreso de Rosario. Sí. Donde la realidad es que... ¿Quiénes se reunieron en Rosario, Mariano? Bueno, fue el congreso que... ¿La Unión Argentina de Salud tiene que ver con esto? Organiza ACAMI. Ah, perfecto. ¿Sí? Que es el congreso que se hace todos los años, donde participan prestadores, financiadores, entidades de medicina prepaga, médicos. Pero claramente siempre surge el tema del financiamiento, ¿no? Claro. Porque con este último testimonio que decía la señora... muchas veces la sensación que tiene el público en la calle es como que los recursos son infinitos, ¿sí? Ellos tienen una gran canasta prestacional a la cual tienen derecho de acceder, pero lamentablemente como administradores de fondos precisamente finitos nos encontramos con la situación de decir, bueno, ¿a qué destino determinado monto? Muchísimo más cuando entra en juego otro factor que hoy está poniendo en riesgo todo el sistema, que es la judicialización del sistema. Porque vos quizás
haces una buena administración de los recursos, ¿sí? Con criterio médico, de auditoría médica, con profesionales que te indican cuáles son las prioridades, ¿sí? Para distribuir lo más equitativamente posible, ¿no? Pero de repente hay una familia que recurre a la justicia donde como crítica al sistema judicial es la poca formación de los jueces, que no tienen la capacidad de apoyarse muchas veces en informes periciales de sustento para no correr riesgo con una resolución que firmen. Entonces, esa es una característica que tiene el sistema hoy, que lamentablemente, independientemente del rol que vos cumplas, prestador, financiador, privado, público o el que sea, es un aditamento que juega en contra del beneficio del sistema integral para todos, porque si el sistema en general está mal, somos todos perjudicados. Sin dudas. Ahí está donde la Agencia de Evaluación en Tecnología, ¿no?, sigue siendo uno de los puntos que se reclama, ¿no? Un organismo que sea un poco, tal vez no vinculante, pero sí como referente permanente de decisiones de este tipo, ¿no? En medicamentos, en prestaciones. La judicialización se da por muchos motivos, pero uno se da por vacíos normativos. Claro. ¿No? Si no hay una norma clara, o sea, por ejemplo, no hay un PMO taxativo, que es la cobertura básica que debería recibir la población, determinada por el Estado, y no por las entidades, todos tenemos como pujas sectoriales. El prestador quiere brindar más servicios, el financiador quiere cuidar los recursos porque sabe que tiene que afrontar responsabilidades en el corto, el mediano y largo plazo, y el beneficiario quiere recibir todo lo que cree que es bueno y lo que le indica a su médico. O sea, en esa puja alguien tiene que intervenir. Por eso la agencia, junto con una prestación básica universal perfectamente definida, es una herramienta, no es la que soluciona el problema, pero ayuda a solucionar el problema en virtud de incorporar a la cobertura aquellas cosas que realmente tienen evidencia científica, por un lado, tienen costo-beneficio para la sociedad, y finalmente tienen algo muy importante que solamente el Estado puede determinar, que es el beneficio social, que es aquello que, a lo mejor, generando un beneficio en la salud del individuo, puede no ser, desde un punto de vista de la sociedad, conveniente, porque hay otras cosas en lo que es el coste de oportunidad en la aplicación de los recursos. Y ahí vamos a un punto más, que es la responsabilidad ante recursos escasos de priorizar recursos. Y no es otra cosa que el Estado el que puede hacer este tipo de cosas, sino los privados. Bien, ahora vamos a avanzar sobre eso, Hugo, Mariano, acerca de todo este tema, de los reclamos también del sector, de los tiempos que vienen. Asistimos a un cambio de gobierno nuevamente y esto siempre genera, más allá de las cuestiones políticas y de las simpatías, bueno, un tiempo de esperanza para todos, ¿no? Todos queremos y creemos que cada vez nos tiene que ir mejor, al menos es lo que deseamos. Los invito a escuchar al doctor Gustavo Yankelevich, que es gerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud, que habla acerca de la financiación y de la situación de nuestro sistema de salud. Hablar de financiamiento involucra muchas dimensiones. Entonces, básicamente lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que ese financiamiento tiene que servir a mejorar la calidad de vida de la gente, ante todo. Eso no significa solamente salud, sino que involucra la parte social, la parte cultural y la posibilidad de desarrollo de la persona en su entorno y su grupo familiar. Financiamiento en salud, muchas veces uno habla de los medicamentos, pero también involucra a la tecnología médica, a la rehabilitación y a nuevas formas de hacer prevención, por ejemplo. También tiene que tomar en cuenta de que existe lo que se llama ciencia. La ciencia se rige por el método científico. La ciencia no reconoce valores bioéticos, sino que es un avance y un progreso continuo, que eso muchas veces es muy bueno. De hecho, ha aumentado muchísimo la expectativa de vida, pero ese avance científico que se derrama en lo social y en los medios de prensa tiene una repercusión tardía en las políticas, la economía que se hacen para adoptarlos. Si querés el ejemplo del cannabis, si querés las enfermedades, entre comillas, de alto costo, y en la Argentina todos de alto costo.
Y el tercer punto importante es que ya no se puede hablar de poblaciones, sino que todos somos totalmente diferentes. O sea, que somos individuos totalmente diferentes, que no solamente por tener redes sociales, sino que uno hoy tiene la posibilidad de elegir entre varias opciones y enfermarse de diferentes cosas. Si la financiación se entiende como algo esquemático, rígido, que va para esto, va para lo otro, sin tomar en cuenta variables sociales, la variable de la ciencia, la opinión de los ciudadanos y otras cosas más, ocurre lo que sucede en muchos lugares, que es la inequidad. Posiblemente haya que hablar entonces de un nuevo pacto social en salud, de revisar las prioridades, de tener en claro y de enfocar cuáles son los puntos que se necesitan con mayor urgencia, ¿no? Tener en cuenta en este momento. Mariano. Bueno, cuando vos nombrabas antes la UAS, que se creó, que es como una gran confederación que agrupa a todas las cámaras, a todas las federaciones del sistema de salud. La Unión Argentina de Salud. Exactamente. Bien. Yo creo que es absolutamente, era necesaria la formación de la UAS desde el punto de vista de, en un solo ámbito, confluir todos los actores y fundamentalmente encontrar del otro lado, del gobierno que venga, sin importar cuál sea el funcionario que esté del otro lado, respuestas, porque lo que necesita el sector son respuestas. Claro. Recién, como bien planteaba el doctor Yankelevich, uno de los grandes ejes actuales del sistema es el financiamiento. O sea, financiadores, prestadores privados, públicos, nos encontramos con que muchas veces el organismo de contralor, que es la superintendencia, dicta normas que incluyen prestaciones al PMO sin decir de dónde van a salir esos fondos. Claro, entonces, casi enunciativo, digamos, entonces, utópico en algún punto. Es una canasta que cada vez se hace más y más y más grande, y volvemos al punto que te comentaba antes. Volvemos a cómo ordenás vos tu prioridad para definir en dónde poner los recursos cuando hay una resolución que tenés que cumplir, dictada por el organismo de contralor, que es el que nos controla a todos nosotros, pero que no dice expresamente esos fondos de dónde salen para dar esa prestación. Claro, es un gran tema, ¿no? Definitivamente hay medidas que tomar, como cuestiones como estas, como aclarar, y otras cuestiones hubo vinculadas, por ejemplo, a las prestaciones, lo decíamos, a la compra de medicamentos, a prolongar o no la emergencia sanitaria. Digo, hay cosas que rever, ¿no?, para empezar a ordenarnos. Sí, no hay ninguna duda. Prorrogar la emergencia sanitaria probablemente sea necesario, porque nunca hemos salido de una situación de emergencia, sino que ha sido un proceso y se ha agudizado de progresión. Sí. Cada vez la situación ha sido peor. Hoy yo no me quedaría corto en decir que estamos viviendo probablemente el peor momento de todos en virtud de un proceso de deterioro de los últimos años, que empezó hace más de 20 años. Cuando hablamos de prestaciones que se han incorporado a la cobertura médica que no tienen financiamiento, estamos hablando de más o menos 30 leyes que generaron coberturas por enfermedad o tratamiento o patología. Claro. Entonces, y ninguna de ellas tuvo una financiación asignada específicamente. O sea, como que se recargó el sistema y el programa médico obligatorio y el servicio que hay que prestar, pero claro, ¿de dónde salen esos recursos? No se consideró. No. Y acá hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que el sistema de salud en general, estoy hablando del sistema de salud de la seguridad social, el público y el privado, es muy vulnerable ante los medicamentos o los tratamientos de alto costo, o como le llamamos nosotros mejor, alto precio, porque el costo no lo sabemos. Claro. Y esto se produce por algo que vos referías recién, el tema de la compra conjunta. La compra conjunta podría resolver alguna parte de este problema, en virtud de esta consecuencia de agencia de evaluación de tecnología que dice, bueno, esto sí vale la pena incorporarlo a la cobertura y comprarlo. Alguien tendría que evaluar también la calidad, después de un proceso de tiempo de dar ese tratamiento, pero en el medio el Estado tiene un rol que podría ser el comprar estos medicamentos costosos o estos tratamientos que hacen que todo el mundo sea pobre ante el sistema de salud, porque el individuo
es pobre ante el sistema Sí, de salud. ante medicamentos con costos exorbitantes, ninguno, en ningún sistema podemos afrontar. Las pequeñas entidades de cobertura médica también, y las largas, y las entidades de mayor cantidad de afiliados, también son vulnerables en el largo plazo. Claro. Porque cuando los costos siguen creciendo y los recursos se van quedando cortos, Seguro. en un momento todas ellas se desfinancian. La alternativa es que el Estado haga una tarea muy eficiente en que incorporar y después gestione precio, porque los medicamentos en general de alto costo, los tratamientos de alto costo, son innovadores. Y al ser innovadores, de por sí son monopólicos, porque el único que lo produce es el que fija precio. Claro. Ante un monopolio, la única posibilidad de negociar razonablemente es de un monopsomio, o sea, del monopolio de un comprador. Y el único monopolio comprador legítimo es el Estado. Puede ser el Estado, naturalmente. Entonces, compra conjunta, agencia de evaluación de tecnología, un PMO taxativo y la manera esta de definir con precisión desde el Estado qué incorporamos y comprar para todos es probablemente una de las soluciones, acompañada para mí finalmente por lo que sería un Fondo Nacional de Recursos, que es, digo, hay 42 millones de personas, casi 44 según los últimos datos en el país, todos tendrían que tener acceso a este tipo de tratamientos y coberturas de alto costo, independientemente de dónde provenga la financiación. Y ahí habría que generar un fondo, digamos, autárquico que fuera para estas específicas tareas de cumplir, pagar tratamiento y medicamentos. Clarísimo, Hugo. Ojalá pudiese llevarse a la práctica con esa claridad que lo contás, porque realmente suena como muy alentador. Mariano, pensaba también en algunas medidas que está reclamando el sector y que también tendrían impacto en, de pronto, los costos que los pacientes tienen que afrontar en las cuotas, en los descuentos de Seguro Social, en fin, lo que fuere, ¿no? Que es un tema que incomoda mucho y que enoja muchas veces, porque dicen, otra vez aumento en la prepaga, otra vez me descuentan más de la obra social. Digo, hay una serie de medidas que a ustedes como sector también lo favorecería y, en consecuencia, el traslado de costos sería menor, ¿no? También. Absolutamente. Desde hace tiempo que hemos venido trabajando en las distintas cámaras, mismo también es un documento que se está elaborando dentro de la UAS, que incluye a los distintos partícipes, sea financiador o prestador o entidad de medicina prepaga, porque cada uno tiene sus características o peculiaridades propias. Claro. No es lo mismo cómo impacta en el desarrollo normal del día a día de un financiador de la Seguridad Social que de una entidad de medicina prepaga o de un prestador. Claro. Entonces hay una lista interminable de medidas que venimos presentando a nivel de rebajas impositivas, a nivel de alícuotas del impuesto al cheque, de transferencias bancarias, de un montón de situaciones que, como bien vos marcás, el primer escalón es que nos beneficiarían a nosotros como para que los costos sean más chicos. Un poquito más de aire, digamos. Si los costos son un poco más chicos, tengo un poco más de aire para dar prestaciones. Y el siguiente escalón es que puedo darle un poco de respiro a cada uno de los asociados porque puedo manejar de distintas formas los recursos que administro para no tener que aumentar las cuotas quizás en los valores que hoy por hoy es el único porcentaje que se puede aumentar, porque si no es insostenible cada una de las situaciones de las entidades, que es lo que muchas veces la gente no entiende. Claro. O sea, la gente piensa que se aumentan las cuotas porque se quieren aumentar, pero lamentablemente es porque estamos con el agua al cuello. Claro, y porque sabemos que todo lo que es insumos y prestaciones médicas están regulados por el precio dólar, lamentablemente, mucho está vinculado con el exterior. Tiene, siempre decimos, una inflación propia, lo que pasa que naturalmente uno como ciudadano, con todos los costos que todos tenemos a diario, esto también pega mal. Pero bueno, sería bueno entonces que sean atendidos esos reclamos que traerían un poco de aire al sector y en consecuencia a los afiliados y pacientes. Preguntarles finalmente a ambos respecto de esto próximo que viene. ¿Será necesario volver a un Ministerio de Salud? En su momento fue bastante rechazada la idea cuando el Ministerio se convirtió en secretaría, ¿no?, por parte del sector. Todo el sector lo rechazó de forma unánime y la verdad que nunca entendimos la medida. El restarle a la salud el rango de ministerio es como de alguna manera
no tener en cuenta la salud. Claro. Y por otro lado, no sé cuál ha sido el beneficio de esa medida. Si uno hubiera dicho, bueno, al bajar el rango se reducen costos o se disminuyen planes o se hacen más eficientes en la aplicación de los recursos del Estado, yo hubiera dicho, bueno, es una medida que será opinable, pero tiene un efecto que es un efecto sobre la eficiencia de los recursos. Me parece que eso no sucedió. A mí me da la sensación de que esto tiene que volver a ser, como otros ministerios, volver a ser un rango muy importante dentro de la estructura del Estado, en lo que es ministerial y no secretaría. Y uno dice, bueno, a lo mejor es semántico, y la realidad no luce como semántico. Claramente. Marian, perdón, sí, no, para terminar la idea. Una idea Sí. que tiene que ver con el tema de los costos. Desde que la regulación se puso en marcha en el año 2011, el costo de las cuotas aumentaron 940%. Una cosa que es realmente un número muy alto. El costo de vida fue más de 1.060, o sea que estuvieron por debajo. Y el costo de salud fue 1.350. O sea, si tuviéramos que acompañar con cuota el costo de salud, tendríamos que aumentar todavía las cuotas muchísimo más. ¿Esto qué quiere decir? Que este problema no se arregla con cuota. Hay que arreglarlo de otra manera. Es más estructural, está claro. Mariano. Cierro complementando, como decía Hugo, yo sí comparto que claramente la salud tiene que volver a ser ministerio, que tiene que ver un poco con lo que comentaba antes Hugo, cuando uno escucha en la calle las encuestas. Claro. Si la gente pone en el orden 10 de prioridades la salud y encima la salud es una secretaría y no es un ministerio, es imposible que se empiecen a dar cambios que de verdad sean estructurales para que el gobierno que sea lo ponga como prioridad desde el punto de vista de lo que la gente necesita en el día a día, ¿no? Mariano, Hugo, gracias a los dos. Siempre es un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Comprometernos con este tema. Que sea salud en todas las políticas es lo que deseamos profundamente y por eso estamos acá. Hasta la semana que viene. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.